Un momentito, yo les digo 4. Está subiendo ya la imagen. Yo les comento y listo. Estamos transmitiendo ya en vivo. Demos unos 2 segunditos para que arranque y estamos ya en vivo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Este es el segundo diálogo ciudadano de la serie que este grupo social está transmitiendo para ustedes desde este mes de enero pasado. El Congreso Ciudadano de Honduras es una organización civil. Somos ciudadanos interesados por las cosas que pasan en el país y nuestro lema es tiempo de ciudadanía activa. Y dado que los partidos políticos son parte de la vida de una nación, pues el tema se lo dedicamos a ellos hoy, analizado desde el punto de vista ciudadano. Y para esto nos honran con su presencia en esta tarde nuestro estimado amigo, admirado, activista social, analista político y abogado, el señor Melvin López, a quien escucharán dentro de algún momento, con una amplia carrera en el mundo legal y en el mundo del análisis político. Además nos acompaña desde Estados Unidos un hondureño que ha luchado mucho precisamente por la institucionalidad y porque los partidos cumplan su función. Y activista social, también miembro activo del escultismo, ¿verdad? Ha sido otra actividad importante que ha desarrollado en su vida, el mundo de los Boy Scouts, por ejemplo. Y nos honra con su presencia el abogado Dennis Starkman, es fiscal del Ministerio Público y ahora pues un activista social. Nos acompaña también, acompañando en la fase de comentarios, al final el abogado Walter Vanegas, exdiputado del Congreso Nacional, miembro del Partido Anticorrupción, un diputado pues que desde ese partido tuvo muchas acciones y también sigue activo en el movimiento social. Así que vamos a poder escucharlos a los tres, una visión ciudadana, un diálogo sobre los partidos políticos. ¿Qué expectativa tiene la ciudadanía? ¿Nos van a rescatar los partidos políticos de esta situación? ¿En qué está el país? La pregunta es, ¿ayudan los partidos políticos a la democracia en Honduras? Y bueno, para modular, para moderar este conversatorio, tenemos el honor, el privilegio de contar con el Obel Ángel, un comunicador social con amplia experiencia, una persona con mucha conciencia social, y pues le entregamos el micrófono para que él nos modere en este conversatorio. Bienvenido, el Obel Ángel. Muchas gracias, doctora Reina Durón. Es un honor para nosotros, para mí en particular, poder ser parte de estos diálogos ciudadanos, este diálogo que es muy importante para que cada una de las personas que tiene una aspiración de cambio con relación a nuestro país pueda dialogar, pueda conversar, pueda exteriorizar las ideas necesarias para orientar, porque en un país como el nuestro, de un 80% de pobreza, de analfabetismo, de falta de educación, necesitamos que personas que tienen la capacidad, que se han preparado y han hecho análisis, puedan orientarnos hacia qué es esto de la democracia. Y es muy importante el tema que se va a desarrollar el día de hoy, partiendo de el por qué los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. La Constitución, nuestra Constitución, dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Los partidos políticos son organizaciones necesarias para la política nacional. Su función es elegir a los candidatos que se presentan en las elecciones de cargo público. Así que sí es importante de alguna manera. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados, el abogado Melvin López, en el cual le damos el tiempo y espacio para que haga una breve reseña de él en estas funciones en cuanto a la democracia, dónde está, cómo está viviendo esta situación en nuestro país. Bienvenido.
Ahí encendemos el micrófono, tenemos problemas. Ahora sí, entiendo. Ahora sí. Gracias. Decía yo que antes de hablar de la situación en el país convendría así un resumen chiquito de lo que sería el ideal de la política y los partidos políticos, no solo a la luz de la convivencia social puramente que se regula por medio del Estado, en la Constitución, en las leyes que tienen que ver con la organización de partidos políticos, sino sobre todo a la luz del Evangelio, que es lo que nos debe llevar a la superación humana dentro del plan de Dios, para que todo mundo sea igual, hecho a semejanza de Dios, sin diferencia de ninguna clase, y pueda tener la convivencia ideal de tal manera de que efectivamente el plan del Señor se realice en los hombres. Obviamente, como nos da un libre albedrío para que nosotros nos conduzcamos en la vida, a través de los años han venido las sociedades organizándose y hemos llegado a los momentos actuales donde existen los organismos claves para buscar ese bienestar común que es realmente la finalidad de la política, el bien común, donde todo mundo reciba, digamos, la protección, el bienestar, la seguridad y la justicia en igualdad de condiciones, que es la imagen ideal de lo que queremos. Obviamente, como todo eso está desempeñado en la práctica por personas, por seres humanos llenos de defectos, imperfectos definitivamente, todos nosotros, deberíamos de hacer todo un esfuerzo por organizarnos de tal suerte que tuviéramos conciencia cuál es la motivación que nos lleva a organizarnos políticamente para buscar nosotros a través de las regulaciones de Estado y todo lo demás, la convivencia pacífica y el bienestar de todos, en este caso particular, el bienestar de los hondureños. Lamentablemente, y no solo es de Honduras, es de varios, de todos los países casi, inclusive yo diría que en la urbe americana se da que definitivamente cuando llegan a organizarse en partidos políticos las comunidades, se distorsiona todo porque lamentablemente dejamos la conducción de los mismos, quizás las personas menos idóneas para llevar la conducción de la institución o del partido. Y en ese sentido, pues, ya vemos lo que nos está sucediendo aquí en Honduras y en todos lados, pero hablemos de Honduras. Realmente hay bienestar social, realmente hay justicia social, realmente hay protección del Estado hacia el individuo. Ahorita tenemos el caso de una conciudadana enfermera, cómo fue ultimada y en manos del propio Estado si consideramos la policía como un órgano del Estado. Y así vemos un montón de detalles, ¿va? La distribución de la riqueza, los grupos de mendicidad más pronunciados cada vez más. Y por otro lado, el otro extremo, gente que prospera, gente que vive en la mayor comodidad, en el mayor privilegio y protegidos de la mayor impunidad, porque definitivamente en nuestro medio así se ha trabajado últimamente cuando se interviene en política, tratando de hacer cada quien llevar agua a su molino, hacer su beneficio de grupo y protegerse de la persecución de la justicia. Lamentablemente es una realidad y definitivamente pues es lo que nos espera y a la que nos estamos enfrentando nuevamente en otro proceso que se da cada 4 años. Vamos a elegir nuevas autoridades. No tenemos idea, si lo decimos a conciencia, qué es lo que realmente desde cada sector político, desde cada partido político, qué es lo que realmente nos ofrecen, cómo aseguran que van a conseguir lo que ofrecen y luego fundamentalmente quiénes son las personas que están capitaneando ese ofrecimiento, que no son otros que los mismos que han destrozado el país, han destrozado la nación y han definitivamente frustrado las esperanzas de un pueblo que nace, crece y se mantiene en ánimo de superación de él y de sus semejantes. Bien, gracias al abogado Melvin López por su exposición. Ahora nuestro
siguiente invitado, Dennis Starmark. Dennis, la introducción sobre este programa especial que tenemos el día de hoy. Bienvenido. El micrófono también, Dennis. Muy buenas noches a toda Honduras, a los hondureños dentro y fuera del país, a nuestros amigos, a nuestros vecinos que le dan seguimiento a nuestras noticias, ¿verdad? Y aún a los hondureños que estamos fuera. Hablar de democracia, ¿verdad? Debería ser una conversación que empiece con recordar el nombre de Honduras. Honduras se llama República de Honduras. Significa que aspiramos a ser una república. Para que una república lo sea, tiene que estar regida por leyes más que por hombres. De eso se trata, que en un estado-nación, en una república, sean las leyes las que dispongan cómo se estructura y cómo se organiza y cómo funciona la sociedad. Muy bien. Si somos una república, entonces aspiramos a gobernarnos con leyes y esas leyes tendrían que regular todo, comenzando por la estructura orgánica del Estado, ¿verdad? Y cómo se llega al poder. Y para eso nuestra Constitución ya define en su artículo 47 que los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la ley para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Entonces aquí vemos que los partidos políticos tienen una protección especial de la ley, de la Constitución incluso. Tienen una protección. ¿Por qué? Porque son el medio que hace posible que la ciudadanía pueda tener una participación efectiva. No solo participar, porque participar se hace en política comentando, quejándose, pagando los impuestos, protestando, ejerciendo el voto. Hay tantas maneras de participar, criando una familia. Todo eso son actos políticos. Pero la participación política efectiva se refiere a la esencia de la actividad política, que es el llegar al poder y ejercer el poder. La política se refiere al uso del poder, porque el poder se va a usar. Pero aspiramos en una república a que el poder se use dentro del marco y de las limitaciones de las leyes. Ahí está el detalle. No basta con votar. Es necesario que la población se empodere y lo hace de varias maneras. Pero lo importante es que lo pueda hacer de manera efectiva. Para eso es que la Constitución concede protección a los partidos políticos y los partidos políticos, puesto que reciben una protección, están obligados a entregar a cambio el beneficio de tener partidos políticos. Necesitamos tener partidos políticos que cumplan con su labor y que hagan posible que se llegue al poder para ejercer el poder por el bien común y no por beneficiar a élites que siempre van a buscar ese beneficio, pero que las leyes deben controlar. Si los partidos políticos tienen que ser evaluados en función de si contribuyen a mejorar la democracia, yo diría que no. Los partidos políticos no contribuyen a las soluciones de Honduras, sino que son parte del problema, son parte fundamental de los problemas de Honduras. Y con eso pues termino mi presentación inicial.
perdón, solo voy a pedir a quien nos está ayudando en controles que no me apague mi micrófono, porque es el momento de poder moderar entre las dos partes. Entonces, cuando me apague el micrófono, tengo ese riesgo de quedar, bueno, ya lo hicimos los tres, así que es parte de hacer un programa en vivo. Bien, decíamos de que en el aspecto de que estamos en las dos opiniones, tanto Melvin como Denis hablan de que los partidos políticos básicamente son un problema. O sea, entonces no ayudan en un momento determinado. Si hablamos de esta parte de lo que es la democracia, como yo la entiendo, que es el ejercer el voto, el poder elegir las personas que yo creo que son las que convienen a mis intereses o al interés de la nación, y por eso presentan diferentes tipos de proyectos. Recordamos el tiempo de los golpes de Estado, de lo de que eran los militares cuando gobernamos, estamos hablando de hace cualquier cantidad de años, que no viene a esta actualidad porque los millennials no saben absolutamente nada de esas vivencias, de lo que fue la constituyente, cómo se manejaron todas esas situaciones, el triunvirato y todo. Pero estamos partiendo después del golpe de Estado hasta acá, en adelante. ¿Qué situación es la que estamos viviendo? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en la actualidad con los partidos políticos? ¿Ayudan los actuales a la democracia, Melvin? Yo creo que deberíamos dejar abiertos los micrófonos. Yo sé que entra algún tipo de sucio en el sonido. No, yo sé, solo para dar alguna indicación, para que tengamos esa fluidez. Pues si no vamos a estar... No, tranquilo, Melvin. Si lo vemos tan fríamente, y así como viene la pregunta, hablando en tiempo presente, no ayudan los partidos políticos. Pero ¿qué sucede? Que esos partidos políticos no los encontramos como el instrumento autorizado por el Estado para llevar a cabo sus objetivos, que cuando nosotros los leemos dentro de su estructura orgánica, vemos que son positivos en todo sentido. El problema es quiénes conducen o quiénes se han abrogado la conducción de los partidos políticos. Y ahí es cuando vemos, y yo digo, y lo digo con casi un 99.9% de seguridad, que es que el problema es que los partidos políticos en general han sido secuestrados por un grupo, por una élite que ha conducido a su antojo la organización política en sí, se ha beneficiado de las bases y al final pues únicamente solo maquilla y definitivamente lo que hace es lograr el beneficio de ese grupo que conduce el partido político. No debería ser así, pero en la realidad los partidos políticos no están ayudando, pero lógicamente no podemos pensar que deberían de desaparecer. Deberían de rehacerse, retransformarse y agarrar definitivamente el papel, la imagen y el ideal de lo que deberían de hacer para la comunidad entera. Mientras sigan como están y fundamentalmente son las personas que los conducen, no van a estar ayudando para nada y definitivamente haciendo perder el concepto real y práctico de democracia y haciendo perder el sentido, y si cabe la palabra tan exagerada, el sentido de la vida del humano, que tiene la suerte de hacer que su ombligo quede en el territorio nacional, sintiendo la acogida del territorio y esperando la protección de sus conciudadanos. Denis, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, yo creo que parte del problema que nosotros tenemos es que cuando se reactivó la democracia, bueno, al inicio de los 80s, al final de un largo periodo de gobierno militar y como parte de los procesos de pacificación de Centroamérica, al final de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, decidimos volver a la democracia, pero los partidos políticos estaban concebidos todavía de una manera anacrónica, o sea, desfasada en el tiempo, y su cultura organizacional es muy feudal, porque en Honduras la población está dispersa en un territorio muy accidentado y aislado. Entonces,
las regiones de Honduras dependen de quién tiene más tierra. Los terratenientes siguen siendo muy influyentes. Y en los años 80 lo era más. Entonces, cuando volvimos a la democracia, el pueblo hondureño acudió masivamente a votar. 90 y casi 100% de los hondureños fueron a votar. El entusiasmo, la alegría, la esperanza. Pero el problema de los hondureños es que sus expectativas no son realistas. Y eso es peligroso en las democracias, porque si los hondureños esperamos elegir a un cacique que nos va a resolver los problemas, entonces le damos el poder y después dejamos que haga lo que quiera. Y no es así. La ciudadanía tiene que tener un control, tiene que tener un contacto con sus autoridades y tiene que tener información confiable de parte de la prensa. Y además debe tener una participación en sus cabildos abiertos, en sus programas del gobierno local. La democracia requiere que haya autoridades electas que interactúen con la población en 3 niveles: local, departamental, provincial o regional, y el nacional. Nosotros tenemos una división política que no contribuye en nada tampoco. Tenemos 18 departamentos que no tienen personalidad jurídica, los gobernadores no tienen responsabilidad jurídica, no tienen la obligación de hacer nada, solo están ahí, coordinan algunas cosas y son más que todo agentes de comunicación entre los partidos que están en el poder o los partidos a quienes pertenecen y que hagan ciertas coordinaciones con los municipios. Pero no hay realmente una democracia que haga posible que usted influya en las decisiones que se toman a nivel de departamento, o que en su departamento se construyan las carreteras, los hospitales, las escuelas que se necesitan. O sea, usted no tiene opción para eso y los partidos nunca lo han buscado. Los partidos políticos, todos, los pequeños de antes, el Pino, ¿verdad? Todos se han limitado nada más a buscar votos, porque hay un beneficio económico de lo que se paga para la deuda política, y realmente buscan nada más alegrar a la gente consiguiendo elecciones. Nuestra democracia y el beneficio que se da a la población es a través de conseguirle trabajos a los activistas, contratos a los activistas, y de ninguna manera se trabaja por el bien del país. Ni siquiera se discuten las ideas y los problemas realmente fuertes en función de cómo lo deben hacer los estadistas, sino en cómo lo hacen las personas pensando en las próximas elecciones. Entonces, por eso, simplemente nos conformamos con ir a votar por el partido, fíjense. Somos voto duro, no estamos educados para una democracia. Y la culpa de eso es el gobierno, y se llega el gobierno a través de los partidos políticos. Todas las carencias del país pasan por las administraciones que han llegado al poder a través de los partidos políticos. Libre es parte de lo que antes fue el Partido Liberal, así que tiene la misma responsabilidad. Partiendo de ese contexto de ideas, en la actualidad, como mencionábamos al inicio del programa, hay elecciones primarias. Dentro de 31 días van a ser estas elecciones primarias. Voy a dejarle rebotando una pregunta que hace Esteban para Denis, para que la vaya pensando. La respuesta dice: si los partidos políticos son parte del problema, ¿cuál sería la solución? Eso solo téngala ahí en un momento determinado que pueda contestarla. Pero el detalle es de que 31 días para las elecciones primarias. Los que están yendo a estas elecciones primarias son el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre. Diferentes corrientes. Viendo estas 3 opciones que tiene la población en un momento determinado, he escuchado muchas cosas, por decir, Luis Zelaya habla de la unión con Salvador Narrala y que van a ir a votar en algunas cuestiones a favor de él en un momento determinado, que no es el partido de él, sino que es de otro partido. Pero hablando de estos 3 que van a elecciones, ¿qué pudiesen decir sobre esta situación, Melvin, con relación a estos 3 partidos que de alguna manera son ¿qué podríamos decir?
un pre, lógicamente, de lo que serán las elecciones generales? Bueno, en primer lugar, yo considero las elecciones primarias como una necesidad de higiene y depuración de los partidos internamente. Y es parte de la democracia interna de los partidos también, porque la alternativa o la opción opuesta es el hecho de que, como era antes, que simplemente se declaraba una asamblea de los partidos y ahí escogían de dedo a quien querían conducir las cuestiones de Estado. Y definitivamente las elecciones primarias, a mi juicio, son necesarias. Ahora, ¿cómo nos encontramos entre estas elecciones primarias? Solo 3 partidos están participando. Definitivamente, dentro del Partido Nacional, que es definitivamente la oscuridad dentro de la democracia actualmente, sabemos que están haciendo simplemente un juego político entre ellos y al final yo hasta podría pensar que de repente hay alguien, y ya sabemos quién, que no quiere dejar la guayaba porque sabe que consigue una visa negra para ir a la comunidad americana y entonces al final podría pretender quedarse. El Partido Liberal está totalmente diezmado y yo en lo personal miro la candidatura de Yanni como que no era oportuna por muchas razones. Y al final, si él fuera el ganador, va a ser explotado eso en contra de él por parte del Partido Nacional fundamentalmente. Y el Partido Libre, yo lo que miro es un caudillismo definitivamente, que todo circula en contorno a lo que es Mel Zelaya y familia, y yo no desprecio que la candidatura de Xiomara sea una buena candidatura, creo que sí, pero realmente miro un cierto caso. Si vamos del lado de Salvador Narrala, que no está presente en las elecciones, yo creo que debió ir de una u otra manera a elecciones primarias porque es la manera de demostrar una verdadera democratización interna de los partidos. Posiblemente diga él que viene empezando y que no puede organizarse, pero creo que eso lo hubiera preparado desde antes hasta que consiguiera su autorización para inscribirse. Y los demás partidos chiquitos son partidos de oportunidad, partidos de maletín que le llaman, que no se puede pensar mucho en ellos. Pero definitivamente sigo insistiendo, para mí las elecciones primarias son necesarias y es la gran oportunidad para todos los partidos de hacer una depuración completa a lo interior, sobre todo el Partido Nacional, porque si vemos las candidaturas que van, es repetición de la actual y la actual ha sido dañino para la nación entera. Ok, Melvin, le voy a dejar también rebotando una pregunta que le hacen en cuanto a cómo vencer una cultura del caudillismo y lograr la renovación de los partidos políticos. Ahí le queda rebotando. Denis, tú que tienes una amplia trayectoria y conocimientos en diferentes campos, en el aspecto periodístico de análisis, viendo esto de las elecciones internas y al ver que el partido, antes eran los 2 partidos, el bipartidismo, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Democracia y demócratas y republicanos, y ahora están haciendo el juicio político porque se asume que Donald Trump va a presentar su candidatura independiente y eso va a ser una locura, y entonces hay que cortarle las alas. Bueno, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurrió en el Partido Liberal fue la separación de lo que es Libre con el Partido Liberal. Y ahí sale la estructura de Libre. El Partido Nacional no se dividió, pero están en elecciones, supuestamente en esto. ¿Cómo conllevar esto cuando antes aquí existía el bipartidismo? Y entonces era una alternancia en cuanto a la parte gubernamental, pero la realidad actual es que el Partido Nacional es el único que está unido a pesar de en esas elecciones internas. Sí, mire, fíjese que la pregunta original, ¿verdad? Acerca de qué es lo que pueden los partidos políticos significar, ¿verdad? Para el país. Mire, nosotros hemos tenido un sistema bipartidista porque el debate nacional da para 2 partidos. Entonces hay un partido, digamos, conservador y otro más liberal, digamos. Entonces, eso es para lo que da el espectro político hondureño. Cuando ese sistema bipartidista se ve truncado porque un partido ya deja de ser opción de poder,
porque se divide y las dos opciones son una unidad dividida, partida, entonces no hay más bipartidismo, hay un monopartidismo y eso perjudica la democracia. Es de hecho, la hace no viable. La democracia hondureña no es viable. No reúne las características de un sistema político efectivo, vigente, actual, ¿verdad? Legítimo. El sistema nuestro carece incluso de legitimidad. No tiene ni siquiera lo esencial, que es la legitimidad. Por lo tanto, nuestra democracia es una farsa. No hay democracia. Y cuanto antes entendamos eso, mejor. El resultado de las elecciones generales no van a reflejar la voluntad popular. Van a reflejar la actividad de hacer un simulacro de un resultado legítimo que no lo va a hacer. Es muy difícil evitar la consolidación de la dictadura porque ya está consolidada. Lo único que la puede hacer caer es que pierda la capacidad de pagarle al ejército, a la policía, a los periodistas, a los que paga, ¿verdad? Y en general que pierda el apoyo que tiene. Para eso, la comunidad internacional podría aislarlo, quitarle la ayuda al país, y el gobierno lo que va a hacer es que va a sangrar al país para sostenerse en el poder. Esa es una perspectiva muy real de lo que le espera a Honduras. La pregunta que se me hizo, que si los partidos políticos son parte del problema, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución está en la población hondureña educada. La población tiene que comenzar por decidir qué es lo que quiere. Si quiere volver a ser una república, entonces necesita una democracia y para eso tiene que reconstruirla. No hay preguntas, no hay respuestas fáciles. Lo que sí le puedo decir es que cuando termine el gobierno actual, no sé cuándo va a terminar, no hay manera de saberlo. Puede ser dentro de poco tiempo, puede ser dentro de muchos años. Pero cuando termine, tarde o temprano, Honduras tendrá que pasar por un proceso de reconstrucción nacional como si viniera saliendo de un desastre natural o de una guerra. Porque eso es precisamente lo que va a pasar. Honduras no tiene la capacidad para tener electricidad, no tiene agua. Y ya con esas dos cosas, no va a poder tener la atracción de inversión extranjera para venir a crear riqueza, crear empleos. Las calamidades que le esperan a Honduras son muy grandes. Y son todo gracias al colapso del gobierno y de la institucionalidad. Los partidos políticos no defendieron la democracia y no defendieron la república ni la constitución. Gracias, la democracia es un fracaso. Bien, ese es un contexto que es muy importante para seguir con el cuestionamiento que mencionaba Denis, Melvin, con la siguiente situación. Las personas preparadas. Ya hablamos que las personas preparadas en nuestro país, la realidad anda en un 10 a un 15%, por mucho que tiene un grado de escolaridad arriba de la parte de secundaria. Entonces, la mayoría de la población es población pobre, de escasos recursos. ¿Y cómo podemos cambiar la expectativa para las personas, esas manifestaciones, campañas políticas, eso que está ocurriendo en la actualidad con esto de las concentraciones políticas, a pesar de que estamos conscientes de que hay una pandemia a nivel mundial y en nuestro país están muriendo personas, están asistiendo como una fiesta, porque es como parte de las pocas distracciones que existen en nuestro país? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos revertir esa situación si ya estamos en ¿cuánto tiempo de democracia? Más de 30 años en el país y no se ha logrado consolidar. Bueno, comparto con Denis que la democracia realmente ha sido un fracaso, pero
enterrarla, yo creo que sería el fracaso mayor. Hay que tratar de revivirla. Y eso requiere un esfuerzo de todos en conciencia y en tiempo. Y pienso yo, digamos, el caso particular ahorita de las concentraciones que hay, gente que por un lado, y del lado del oficialismo, va por el estímulo de los 50 o 100 lempiras, y eso siempre se va a dar en el oficialismo actual y en oficialismos a futuro también, creo yo. Pero hablemos del actual. Y por el otro lado, de lo que no, de la oposición, yo creo que esa gente va con una cierta conciencia de que realmente debe hacer algo para totalmente neutralizar el oficialismo y el continuismo y la dictadura que existe actualmente. Quizá no estamos preparados muy, ¿cómo diría yo?, intelectualmente o conscientes de la realidad nuestra propia, pero sentimos aquella cosa que nos pica, que nos olfatea y nos hace movernos en una otra forma. Pienso yo de que desde ese lado, pues definitivamente sí debe haber manifestación de la voluntad de base, porque es el problema, que nos hemos acomodado a un grupo desde arriba que nos dirige, nos conduce como marionetas y nosotros no despertamos. Debemos despertar, y es parte de lo que usted me decía, cómo vencer la cultura del caudillismo. Definitivamente despertando desde la base, y para eso se requiere una labor de conciencia, y me preocupa bastante que en esa labor de conciencia tienen un papel fundamental los medios de comunicación social, y definitivamente son los que más confunden y trastornan, porque muchas veces lo que se escucha en los medios es lo que el gobierno impone, lo que el gobierno contrata y lo que el temor de los comunicadores sociales no puede expresar en público. Los medios de comunicación son el vaso comunicante que lleva hasta el lugar más recóndito del país el mensaje verdadero que uno debe absorber, y definitivamente lo que producen en lo que comunican es una cosa totalmente distorsionada y opuesta a la realidad nuestra. A mí me llamó la atención, para auscultar un poquito más con quiénes son nuestros invitados, leía su carta a los 3 candidatos del Partido Liberal, a Juan Salvador Narrala y a Mel Zelaya. Tal vez nos pueda comentar de eso en su próxima participación, con relación a qué le motivó para llegar a ese punto. Y ya esa pelota sí es para alguien que es profesional en los medios de comunicación como Denis, en ese aspecto. Los medios de comunicación son fundamentales para exteriorizar lo que está ocurriendo. Pero la realidad en nuestro país es que los medios de comunicación no están dando esa apertura por intereses A, B o Z. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, mire, lo que Honduras necesita, en realidad, es algo que ya se propuso, ¿verdad? Pero se propuso como un eslogan, como un cascarón bonito. Se hablaba de una revolución moral y fue un desastre. Lo que nosotros necesitamos realmente es cambiar muy profundamente muchas cosas. Nosotros necesitamos hacer una introspección muy profunda sobre en qué es lo que hemos fallado, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros queremos. No hay soluciones fáciles. Ahorita pensar en componer Honduras no es lo que se podía hacer hace 3 años o hace 5 años, ¿verdad? Ya todo lo que había antes, ya todo se tiene que volver a empezar. Nosotros en realidad estamos ante lo que tiene que ser el último gobierno que se maneje bajo este sistema que tenemos y que debe ser reconstruido completamente, ¿verdad? Pero vamos a necesitar un diálogo nacional, que es lo que debió hacer el gobierno de Honduras en 2010. Un diálogo nacional con una reconciliación nacional. Más bien el gobierno lo que hizo fue aprovechar la división del Partido Liberal para sacar ganancia.
Y lejos de proteger al país, el gobierno ha contribuido a destruirlo. Entonces, las soluciones tienen que pasar por buscarlas no donde normalmente las encontramos, sino que dentro del interior de todos nosotros, y necesitamos iniciar procesos de base, como dice usted, Lord. O sea, son procesos de base en los que la gente se convenza y que la gente salga a la calle a protestar. Hay historias ahorita en el mundo en los que pueblos, naciones están respondiendo ante tiranos. Mire ahorita hay historias en Myanmar hoy, hace una semana otro golpe de Estado. Y si vemos Bielorrusia, y si vemos tantas otras historias, la misma Venezuela, Nicaragua, Honduras sufriendo. Las democracias están en crisis y las dictaduras ahora son electas. Los dictadores son electos y una vez, o sea, son electos y no son dictadores cuando llegan al poder. Pero estando en el poder destruyen todos los mecanismos para llegar al poder e impedir que otro los sustituya y ellos se quedan. Hitler fue de los primeros, Hugo Chávez también, Daniel Ortega, Juan Hernández, son de la misma calaña. Dictadura es dictadura, sea de derecha o sea de izquierda. Me opondré a una y a la otra, pero se solucionan desde la gente. Si la gente quiere y aprende el camino, entonces se puede hacer. Si no hay esa voluntad común, entonces solo soñar. Parte de esto es lo que estamos haciendo en este momento. No hay apertura en los medios de comunicación. Los pocos medios de comunicación que tienen la apertura están señalados de una u otra manera, porque tienen una línea específicamente, y hablamos básicamente de un solo canal de televisión que tiene una cobertura a nivel nacional, y si no me equivoco, es básicamente a través de los sistemas de cable, porque canales que tienen acceso a televisión abierta ya son contados con los dedos de las manos y hacen falta de ellos. Entonces, parte de lo que estamos viendo en este momento, que la alternativa, de alguna manera, es a través de las redes sociales. Pero no todo el mundo sabe cómo manejar las redes sociales. Ayer me llamó poderosamente la atención el famoso Milton con su programa El Perro Amarillo, que tenía a una jueza y hablando sobre el asesinato de esta muchacha, de esta enfermera que mencionaba Melvin al inicio del programa, y tenía más de 15,000 seguidores. Y estuve dándole el seguimiento. Entonces, crear estas aperturas donde la gente pueda exteriorizar su opinión y que poder decir las cosas tal como son la única forma que tenemos en la actualidad. Porque de otra manera estamos siendo, no somos visibilizados el problema a través de los medios de comunicación masivos. Y Melvin, aprovechando la pregunta anterior que le hacía con relación a esa carta a estos líderes, usted también le hizo llegar a la coordinadora de medios de comunicación, algo por el estilo que estaba viendo también. ¿Cuál es la respuesta de esa persona, Ana Abarca, en cuanto a esa carta que usted le hizo llegar con esa misma proyección de lo que estamos invisibilizando todos los problemas a nivel de medios de comunicación masivos? Mire, todo eso nace realmente de la inquietud mía y de la mayoría de los hondureños de pensar qué será de Honduras en este próximo cuatrienio. Y viniendo de un estado, no me refiero al estado de Honduras, sino a una situación donde la institucionalidad ha sido secuestrada en todos los niveles, en todos los estadios. La Corte Suprema de Justicia, el fenecido Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas, que da coraje ver cómo se identifican con la ilegalidad y con la arbitrariedad, teniendo el mandato constitucional de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y así muchas. La Fiscalía, que no ha podido hacer nada, y yo siempre acuso que es un secretario ejecutivo de la Embajada Americana, porque solo ha servido mayormente, no digo que solo para eso, mayormente para la cuestión de las extradiciones, pero nunca ha hecho nada por restablecer
obedecer la Constitución que fue transformada ilegalmente desde la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, la carta viene a raíz de esa inquietud, porque he querido llegar a todas esas esferas, inclusive hasta la embajada americana, que la tengo en lista. Empecé con el mismo gobernante de facto, preguntándole si pensaba reelegirse, si pensaba violentar la Constitución. No me contestó. Después me dirigí al COEP, porque definitivamente la empresa privada es un brazo fuerte para poder incidir en la conducción correcta del Estado, quierase o no, y tampoco me contestó, con una salvedad que voy a decir más adelante. Después vine con las Fuerzas Armadas al escuchar al actual jefe del Estado Mayor Conjunto diciendo que era ilegal, que era legal la reelección de Juan Orlando y que el haber participado la oposición lo había legitimado, cosa es falso, definitivamente. No me contestó ni me iba a contestar. Después me dirigí a la empresa privada, perdón, a los medios de comunicación. No me contestaron. En una cuestión de llevada de la pandemia hubo una participación del COEP en los medios y el presidente del COEP dijo que estaba en contra de la reelección. Lo que no me contestó en aquella oportunidad ya lo dejó claro esta vez, y por lo menos se sabe hasta ahora, y mientras esa junta directiva funja, cuál va a ser la posición del COEP. Después me he quedado ahí. Bueno, le escribí antes esta carta que usted menciona a los miembros del Partido Nacional preguntando dónde están las personas íntegras, los nacionalistas íntegros, porque yo creo que sí los hay. Y les puse todo el panorama de lo que ha sido ese partido, cómo ha sido manoseado, cómo ha sido usurpado, si cabe la palabra, cómo ha sido conducido por una red de gángster, que no cabe otra calificación, y que hacen ellos por darle vuelta al partido, recuperarlo, no por ellos, por Honduras. Vamos a ver si algún momento reacciona o contesta. Pero bueno, por ahí viene toda la carta, y pienso mandarla también a el Colegio de Periodistas y el gremio periodístico, y a la encargada de negocios de la o el encargado de negocios de la embajada americana, para que no se repita lo de la Fulton definitivamente. Pues bueno, eso. ¿Y qué me llevó a mí a escribir esa carta a los líderes de ahorita? Simplemente que yo miro y lo siento, yo creo que mucha gente lo siente así, que la oposición que hubo en el 2017, que fue fuerte para mí, y que si hubiera participado el Partido Nacional hubiera sido decisiva, porque por mucho fraude material que hubiera existido no se hubiera logrado sustentar. Ahora la miro más dividida y me preocupa. Y entonces, ¿perdón? El Partido Liberal, porque menciona el Partido Nacional. Si el Partido Liberal se hubiera unido a esa alianza. Sí, correcto, disculpen, el Partido Liberal. Sí, y se lo he dicho a Luis Zelaya en privado y lo dije en esta nota. Me preocupa, pero me preocupa también que las cabecillas de esos partidos que podrían generar la oposición sólida, la alianza, están pretendiendo que ellos y nadie más puede ser el que debe capitanear la alianza, y así no vamos a llegar a ningún lado. Y pregunto yo, ¿serán las únicas personas capacitadas? ¿Habrá una cuarta persona que no sean ellos, inclusive dentro de otro partido político, pero persona proba? ¿Por qué no probamos así? Además, y les hacía la comparación con Biden, tiene 78 años, el mayor de todos es Salvador, y ellos pueden, si Biden llegó a los 78 para llegar a donde llegó, si esperó, ¿por qué no pueden hacer esto y buscar otra persona? Darle la oportunidad para que todo el mundo, porque ese distanciamiento o ese roce entre ellos arriba se persigue abajo, también se huele y se encarna. Entonces deberían de apartarse, buscar otra persona, consolidar para votar al Partido Nacional, porque si al final el Partido Nacional va a ganar, va a ser responsabilidad de ellos y de nadie más. Bien, ya el tiempo es casi nuestro peor enemigo. Vamos a hacer una pregunta genérica en un momento determinado para poder cerrar las participaciones, porque sí es algo, digamos, Denis, lo siento de que no hay solución. Aquí estamos hechos y no hay para dónde. Melvin tiene, sí se puede, sí podemos aguijonear y algo para que pueda reaccionar. Pero tenemos un joven que le vamos a dar unos 5 minutos ahí, de nombre Esteban, no es que se coló a la reunión, pero todo es bienvenido, para que nos dé su opinión como joven. ¿Cómo ves, Esteban, esta situación? ¿Son una solución los partidos políticos? ¿Cuál es tu expectativa en 5 minutos tipo millennial, ¿no? Así, pa. Bueno, Esteban, bienvenido.
Sí, buenas noches. Sí, me parece muy interesante la reflexión que se está haciendo, sobre todo cuando se abarca de una manera bastante holística o sea, este análisis. Sin embargo, no podemos descartar que los errores de que se dan precisamente en el tema de la democracia los estamos pagando cada vez más caro. Es una democracia fabricada por grupos de poder para que nos sigan gobernando grupos de poder económico. Y esos grupos de poder económico son grupos de poder político, son grupos de poder armado. Y no es nada nuevo. Lo venimos viendo a través del tiempo cuando se entra en este proceso de la democratización a partir de los 80. Vemos esa otra etapa del militarismo, ¿no? O sea, sí se logra bajar con el gobierno de Reina, pero después, otra vez, en otro gobierno liberal, existe un auge, que es en el gobierno de Mel Zelaya, de que ahora andan diciendo de que los militares a sus cuarteles. Sin embargo, es el mismo gobierno del Poder Ciudadano quien compró los lotes de armas, y se lo puedo decir con propiedad porque yo estaba en el ejército para ese tiempo. Las fatigas nuevas, botas nuevas, boinas nuevas, gorras nuevas, las armas nuevas para los oficiales, etcétera. Y Esteban, se le comienza a hacer una gran propaganda. ¿Qué pasa con todo esto? De que hay una gran acumulación de poder militar, y existe otra característica, que las Fuerzas Armadas son de carácter permanente, y al final los gobiernos democráticos solamente duran 4 años. Planificar la sociedad es una de las cosas que se necesita, y es una pregunta que yo siempre hago. Ok, estamos viendo de que van muchos candidatos a puestos de elección popular, y estos candidatos son influencers, bailarines, cantantes, etcétera, etcétera, pero no saben de planificación, o hablan mucho de política, de sus ideologías, de su visión del mundo ideal, pero no pueden planificar ni siquiera qué van a desayunar mañana. Y para planificar una sociedad de que estamos sobre el plan 2030 del Plan Nación y Visión de País, que prácticamente no tienen ni siquiera idea de que esto existe, no sabe cuáles son los ejes transversales sobre los cuales se estaría planificando. No, están totalmente alejados. Son cancioncitas, son fotos, pero no salen de ahí. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para hacerle entender a la sociedad desde qué perspectiva a veces debe elegir a un candidato, y cuáles son los mecanismos que estarían surgiendo a partir de los partidos políticos? Ojo, porque son los mismos partidos políticos los que se han encargado de fomentar este modelo de democracia. Son los que lo impulsan. Ok, Esteban, gracias. Bueno, por el tiempo, Esteban. Hay algunos detalles que son muy importantes. La mentalidad que podamos tener cada uno de nosotros. Cómo hacer reaccionar a la población, porque una de las grandes preocupaciones, a mí en lo particular, porque agradezco que me den la participación, es que trato de ver un contexto a futuro y a corto plazo, porque a largo plazo, lo que me dice Denis, va a tener que haber un colapso total y a empezar de nuevo. Melvin es de la mentalidad que todavía tenemos un chance de hacerlo. Yo creo que todavía hay un chance, solo que no estamos utilizando las herramientas adecuadas para hacer que la juventud, los nuevos votantes, esta nueva generación, que de una u otra manera son los que van a sufrir las repercusiones de todo lo que estamos viviendo en este momento. Porque ya nosotros ya pasamos esta etapa, pero nuestros nietos, nuestros hijos son los que van a sufrir la calamidad que está
ocurriendo en este momento. Así que ya cerrando prácticamente, vamos a ver con Denis, luego con Melvin, y luego vamos a tener un cierre de Walter Vanega para que nos dé una opinión sobre lo que él pudo ver sobre ese diálogo del día de hoy. ¿Qué hacemos, Denis? ¿Cuál es la opción? Bueno, mire, no hay opciones fáciles, no hay opciones disponibles. Se tiene que trabajar como cuando usted manda a hacer un traje de un sastre, se lo tiene que hacer a la medida. Y tenemos que empezar por realmente quitarle el consentimiento al gobernante de que le permitimos que nos gobierne. No hay otra manera. O sea, no hay otra manera. El camino es bien difícil. La prensa no había tocado ese tema, mire. Sin prensa responsable que cumpla su papel, no hay una democracia efectiva, porque para que pueda haber una supervisión de lo que sucede, la gente tiene que estar informada. Y la información es vital, es crucial, ¿verdad? Sin eso no hay. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a dónde nos ha llevado la democracia? ¿Nos ha llevado a ser mejores? ¿A ser más felices? ¿A tener prosperidad? ¿Nos ha llevado todo eso? ¿Sí o no? La respuesta es sí o es no. Y con función de eso, entonces tenemos que decidir si la respuesta era que no. Entonces, ahora, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Eso es lo que tenemos que responder. Lo primero que hay que hacer es definir eso. ¿Qué es lo que queremos? Ok, gracias, Denis. Que disfrute el calor de allá de la zona, palmeras y todo. Melvin, en este momento, como decimos, que es crucial para nuestro país. Es crucial. Porque dependemos, han existido tantas situaciones negativas en este periodo gubernamental de, ¿cómo se dice? Esta no fue reelección ni nada, sino que autoritarismo que se dio en el país. Lo que estamos viviendo, tanta cosa negativa, lo que es privatizaciones de todo, energía eléctrica, calles, todo se está privatizando, ya no tenemos opciones, ya el gobierno no manda, sino que mandan terceros, y con contratos que están cerrados a 25 años inexpugnables. El manejo del COVID, las compras que se hicieron en decisiones de 12 minutos en papel, que no existe un contrato real de esas situaciones que se dieron, las muertes por las situaciones del seguro social, tantas cosas negativas que hemos vivido y estamos viviendo en Honduras y no reaccionamos. ¿Por qué? ¿Qué debemos de hacer para que el pueblo reaccione realmente? Bueno, en primer lugar, yo pienso de que si nos quedamos inertes, otros conducen, otros mueven para sus propios intereses, el pueblo borrego, con el perdón del pueblo, siempre va a existir. Pero si definitivamente tratamos en el poco tiempo o lo que sea, abrir conciencias y reaccionar, el pueblo está viendo el problema de la pandemia que se manejó mal, los robos, todo lo que usted ha mencionado ahorita, el bienestar educacional y de salud que está muy escaso. El pueblo se da cuenta y se da cuenta que podemos ir en peor sendero. Y entonces eso lo hay que explotar para de tal manera que el pueblo reaccione. No podemos lograr transformar de la noche a la mañana todo porque es imposible, pero por lo menos salir de ese secuestro político y estatal que tenemos de la nación es importante. ¿Y a qué estoy diciendo? Lograr que el Partido Nacional pierda las elecciones y aparte del gobierno, y que quienes vienen a conducir, estar nosotros totalmente vigilantes de cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer, y que el pueblo tenga más conciencia de eso. Los comunicadores sociales, yo no sé si van a lograr despertar porque están anestesiados. Si logran despertar, yo creo que va a ser un gran apoyo definitivamente, porque es la única forma de vencer un poquito la incultura que existe a nivel general en la nación. Bien, tirando la pedrada, como dicen para nosotros los comunicadores sociales, hay algo que es inherente en esto. Pero con el respeto. No. Y está bien, está bien. El detalle es que
muchos queremos despertar y quieren hacer las cosas, pero son personas asalariadas. Quienes dirigen los medios de comunicación son los dueños de los medios de comunicación, son los que tienen las grandes cantidad de publicidad para cerrar bocas, y aquel que decida decir un comentario, salirse de esa pauta, está cerrado y vetado en todos los medios de comunicación. Debe haber, se lo digo por experiencia propia. De la comunicación social. Sí, una revolución hubo ese de la momento comunicación social. No, pero ¿saben qué fue interesante con esto? Hablo de, en un momento, yo no sé si fue en el gobierno de Mel, porque yo no estaba aquí en el país, pero se entregaron redes para radios a nivel de áreas rurales. Y al final, esas estaciones de radio fueron captadas por aquellos que tienen el billete, y al final no se llega al pueblo. Entonces, oye, sin querer disculpar a los que están enfrente de los medios de comunicación, la mayoría son asalariados. Y aquellos que no son asalariados y han llegado a tener un medio de comunicación, muchos decimos cómo lo lograron cuando aquí en Honduras todos nos conocemos, ¿verdad? Tenemos a Walter Vanegas. A mí me llama la atención, y tal vez en este cierre de Walter, lo mencionábamos en el diálogo anterior, cómo llegó Salvador Narrala a captar una cantidad de votantes impresionantes que no se volvió a lograr como independiente. Y las expectativas para mí en esta nueva etapa no creo que va a ser la misma que en aquel entonces. ¿Cuál sería el resumen, Walter, con relación a lo que has escuchado de este conversatorio? Muchas gracias, Hello. Un saludo a los organizadores. Esteban, un joven muy dinámico, ¿verdad? Con un criterio muy impresionante. Mire, nosotros resumimos, vamos a puntualizar varias cosas. Como lo decía don Dennis Starman, débil e incipiente democracia en peligro. Democracia no es ir solamente a votar cada 4 años. La democracia debe ser aquel planteamiento de políticas públicas que conduzcan al autodesarrollo del ser humano, a la autorrealización. Partidos políticos controlados por caudillos, partidos políticos que no garantizan las aspiraciones políticas de la ciudadanía, partidos políticos basados en la improvisación. Y Esteban tocó un punto bien importante, que es la planificación. En este momento en que 2 de 3 partidos políticos mayoritarios, que en la teoría se denominan oposición, pero en la práctica son totalmente lo mismo, están enfrascados en una campaña de descalificación de su contendor, cuando en este momento deberían de hacer una campaña de propuestas de cómo resolver los grandes problemas de la nación, de cómo sacar a quienes detentan el poder actualmente. Sin embargo, vemos que están en las mismas prácticas tradicionales. Por lo tanto, estos partidos representan lo mismo y son parte del sistema corrupto, del sistema corroído por la corrupción, y no son la solución como lo planteaba don Dennis Starman. Pero no debemos caer en la desesperanza. ¿Cuáles son entonces las soluciones? Si ayudan o no estos partidos políticos a la democracia, concluimos que definitivamente no. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, sencillo, hay un 57% de la población que es indiferente, independiente, inconforme. Ese es un partido político de hecho, que puede perfectamente canalizar sus aspiraciones políticas a través de la aspiración mediante la independencia, mediante la participación independiente. Esa podría ser una gran solución para sacar no solamente quienes detentan el poder actualmente, sino a todos aquellos políticos tradicionales que no representan las ideales y aspiraciones de la ciudadanía. Entonces, debemos nosotros como ciudadanos en este momento censurar a aquellos partidos políticos, a aquellos candidatos presidenciales que nos presentan perfiles que no tienen ni la idoneidad ni la capacidad para ostentar a un cargo de elección popular. Lo que mencionaba Esteban, que eran candidatos que no es descalificarlos por el hecho de que ejerzan algún oficio, sino que no tienen la preparación, ni siquiera la voluntad de capacitación para ostentar a un cargo de elección popular. Entonces nosotros debemos de censurar a aquellos candidatos, porque un candidato con una visión de estadista no te presenta a ti, ciudadano,
un perfil para integrar un Congreso Nacional, alguien que no es ni apto, ni tiene la idoneidad, ni los principios ni valores para integrar un cargo de elección popular. Entonces, nuestra propuesta, o sea, lo que nosotros vemos después de haber escuchado ese planteamiento es que nos queda a los ciudadanos una participación política a través de unas corrientes independientes, desmarcadas de los partidos tradicionales, que ya está comprobado que por más de 100 años no han sido la solución de los grandes problemas de nuestro país. Bien, es importante llegar a acuerdos, ¿no? En el sentido de que esa es la democracia que estamos viviendo. No es la mejor, pero es la que tenemos y de alguna u otra manera tenemos que bregar en ella. Yo soy del criterio y lo coloco como hashtag no votes tu voto, porque vamos a ese contexto de ideas. Hay personas que están pretendiendo reelegirse en los diferentes partidos políticos que están marcados y manchados con ese voto de censura, el por qué permitieron la salida de la MASE. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor del nuevo Código Procesal Penal? Lo sabemos con nombres y apellidos que están ahí. ¿Quiénes fueron estos? Esas personas desde ya son descalificadas, deben de ser descalificadas. Los partidos políticos tradicionales son vivos, son inteligentes, tienen su equipo de inteligencia para trabajar y ver quiénes son los que tienen mayor seguidores en Facebook, en Instagram y todo. Los influencers, como decía Esteban, que no saben ni qué van a desayunar mañana, ni les interesan con tal de sacarse la selfie. Pero el Partido Nacional logró colocar a un personaje, por decirlo, dentro del Congreso Nacional, que todos lo vimos como un payaso. Y así, deportistas y muchas series, sin descalificarlos, pero han utilizado lo que es la psiquis y lo que le gusta a la gente. Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos de revertir de alguna manera. Y somos nosotros los llamados. Cada uno de nosotros, usted que nos está sintonizando el día de hoy y que pueda participar haciendo sus comentarios y siendo parte activa de la realidad de nuestro país. Estamos hasta el copete, como dicen, de todo lo negativo que ha ocurrido en nuestro país durante esta década. No podemos permitir que siga ocurriendo lo mismo, donde hay un casamiento entre dos partidos tradicionales para manejar el país a su antojo según sus intereses. Así que sabemos que vendrán otros personajes, al igual que Denis, al igual que Melvin, al igual que Esteban, al igual que Walter, a acompañarnos en unos próximos diálogos para dar luz, para dar ideas y ver de qué manera vamos a reaccionar. Así que les doy las gracias por habernos sintonizado. Vamos a entregarle el espacio-tiempo a la doctora Reina Durón para cerrar este diálogo, pero en mí es seguir adelante, buscar opciones, ser inteligentes y utilizar las redes sociales de la mejor manera posible, porque los medios de comunicación masivos, televisión, radio y prensa, no está a nuestro alcance en este momento. Doctora. Muy bien, y así termina este diálogo ciudadano que más bien llama a una continuación en próximas semanas. Y bueno, como han escuchado, la conclusión es que hay un secuestro, una degeneración de la democracia, que los partidos políticos la han permitido, por lo tanto los ciudadanos tienen que tomar todas sus opciones para dar un vuelco a esa situación, un vuelco rápido, pronto, con una acción sostenida, según han dicho los expositores, y esto requiere que especialmente los jóvenes y los independientes se pongan manos a la obra para hacer algo. Los partidos políticos deben ser un instrumento de bien y no un instrumento de mal, como lo han sido en los últimos años, con algunas excepciones de algunos diputados. Entonces, continuaremos la plática. Agradecemos a nuestros invitados, Denis Starkman desde Estados Unidos, abogado, gracias por unirse. Abogado Melvin López, abogado muy valiente, con unas propuestas muy interesantes. Pueden visitar su blog en internet. Gracias al abogado Walter Vanegas por sus comentarios, por ser parte pues activa de Congreso Ciudadano y motivar a la ciudadanía activa. Gracias a Esteban Padilla, fundador de Congreso Ciudadano también, y un joven que tiene mucho que dar. Esperamos platicar con él en próximos encuentros. Y bueno, muy honrados de tener a un comunicador social con amplia experiencia, el Lobel Ángel, siempre privilegiados con su presencia.
Muchas gracias, esperamos comprometerlo para que nos acompañe en otro evento. Así que aquí nos despedimos. Muchas gracias por la atención, por los comentarios que ustedes han puesto ahí en las redes sociales. Muy amables y hasta pronto.